Para aquellos que piensan que los evangelios originales deben de estar en arameo y por ahí se perdieron, pues les tengo que explicar que los evangelios se escribieron en griego koiné. No es un misterio, es el resultado directo de cómo funcionaba el mundo mediterráneo del siglo I. Desde Alejandro Magno, como en el siglo IV a.C., hasta el siglo I después de Cristo, el griego koiné se convirtió en la lengua del comercio, de la administración, de la cultura. Era la lengua común entre pueblos distintos. Era el inglés de aquella época. Si querías que un mensaje llegara desde Judea hasta Roma, Egipto, Siria, Asia Menor, lo escribías en griego, no lo escribías en arameo, no lo escribías en hebreo. La mayoría de los primeros cristianos fuera de Judea hablaban griego. Las primeras comunidades cristianas crecieron en Antioquía, en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica, en Alejandría, en Roma. Todas esas ciudades hablaban griego. Los evangelios se escribieron para comunidades mixtas, que eran judíos y gentiles, y el idioma común era el griego. El Antiguo Testamento que usaban los primeros cristianos estaba también en griego. La Biblia que usaban los judíos de la diáspora y los primeros cristianos era la Septuaginta. La Septuaginta se tradujo al griego en el siglo III o II antes de Cristo. Por eso cuando los apóstoles de Jesús citan la escritura en los evangelios, el Antiguo Testamento, el Tanaj, muchas veces la cita coincide con la versión griega, no con el hebreo masorético. Esto demuestra que el griego era la lengua bíblica funcional para la mayoría de los creyentes judíos de los tiempos de Jesús. Además, los autores del Evangelio eran bilingües o trilingües. Los judíos del siglo I en Palestina solían manejar el arameo, que era la lengua cotidiana, el hebreo, la lengua litúrgica, y el griego como lengua comercial y administrativa. Mateo, Marcos, Lucas y Juan vivían en un entorno multilingüe y escribir en griego era completamente natural. Además, el mensaje debía de expandirse rápidamente. Si los evangelios se hubieran escrito en arameo, solo los judíos palestinos hubieran podido leerlos. La misión a los gentiles había sido mucho más lenta y Pablo no podría usar esos textos en sus comunidades griegas. El cristianismo nació con vocación universal y el griego era la herramienta perfecta para eso. El arameo era oral, el griego era literario. El arameo se usaba para hablar, el griego se usaba para escribir documentos, para redactar historia, para componer biografías, para producir literatura. Los evangelios son biografías teológicas y el género literario se escribía en griego. Los manuscritos más antiguos que tenemos están todos en griego, desde los papiros hasta los códices, todos. Esto confirma que el griego fue el idioma original, que no hay versiones arameas previas que se hayan perdido y que las traducciones a los otros idiomas, latín, el siríaco, el copto, son posteriores. En una frase, para mis amigos que piensan que no tenemos textos originales, los evangelios se escribieron en griego porque era la lengua internacional, la lengua de las escrituras usada por la diáspora y la única forma en que el mensaje de Jesús se difundiera rápidamente por todo el mundo mediterráneo. Consulten el Códice Sinaítico, está en línea, gratis.